Amigos y clientes, el embargo de un inmueble puede resultar traumático para cualquier persona por la posibilidad real que tiene de perder la propiedad y por el hecho de no comprender a profundidad los efectos de este gravamen para su casa o terreno. Por este motivo, el día de hoy vamos a entender en qué consiste el embargo de bienes, pero enfocándolo hacia la compraventa, y le adelanto que legalmente sí se puede negociar sobre inmuebles embargados. Pero también le anticipo que es más complejo de lo que se imagina y que a mí me parece una terrible idea. Quédese hasta el final para que entienda por qué. Desde el principio tengamos de referencia que la actualidad jurídica de un predio se refleja en el certificado de tradición. Ese es el documento que expiden las oficinas de registro de instrumentos públicos y por el cual el Estado colombiano informa a los ciudadanos la historia del inmueble, en cuanto a los cambios de dueño y todas las demás novedades. Le doy la primera sugerencia. Antes de adelantar la compraventa de un predio que le interesa, revise el certificado de tradición. Si no lo hace, se expone a perder el dinero que invierta. En los certificados de libertad no solo se anotan los cambios de dueño, sino las medidas cautelares, que pueden definirse como las anotaciones judiciales, como son las inscripciones de las demandas, que tienen como propósito informar la existencia del proceso y que cualquier interesado en una casa o terreno con esa anotación asuma las consecuencias por comprarlo, como se da en los procesos divisorios y de pertenencia. Pero además se anotan los embargos, que consisten en la imposibilidad de negociar un inmueble debido a un proceso judicial que se adelanta en contra del dueño. Le voy a resumir el trámite del embargo por medio de un ejemplo. Don Manuel le presta 500 millones de pesos a doña María. Como ella no paga en el momento que acordaron, don Manuel presenta un proceso ejecutivo ante juzgado pidiéndole al juez que condene a María al pago de los 500 millones y a los intereses correspondientes. Adicional a eso, le pide al juez que ordene el embargo de la casa de María, que está ubicada en Tenjo, Cundinamarca, para asegurar el pago de la deuda. El juzgado verifica que doña María es dueña de la vivienda y da la orden por escrito a la oficina de registro de embargar la casa. Don Manuel radica esa orden, también conocida como oficio, en la oficina correspondiente y días después el embargo figurará en el certificado de libertad. Si le quedó claro cómo se inscribe el embargo, es más fácil explicar el levantamiento de esta medida, que en líneas generales puede levantarla quien solicita el gravamen, cuando se produce la terminación del proceso judicial, en el evento de que el demandado gane el proceso o preste caución, que es un tipo de garantía que asegura el pago de la deuda sin afectar los bienes. Hay más eventos, pero a lo que voy es que así como el embargo se da por orden judicial, el levantamiento procede si el juzgado da su autorización a la oficina de registro. Lo invito a que se suscriba porque en el futuro hablaremos a profundidad del embargo, del secuestro, la hipoteca, las cauciones judiciales y las oposiciones que se pueden presentar frente a estas medidas. Quería dejar claro cómo funciona la constitución del embargo y su levantamiento para enfocarme en la negociación de propiedades que se encuentran actualmente embargadas. Antes de hablar de aspectos técnicos, debo explicarle que la compraventa de inmuebles tiene dos aspectos fundamentales: el acuerdo al que llegan las partes y la figuración en el certificado de tradición. Es de vital importancia entender que la venta tiene dos atributos separados. Los abogados le llamamos título y modo, que en términos sencillos quiere decir que el contrato tiene que quedar bien hecho con todos los requisitos legales por escritura pública obligatoriamente, pero a que adicional a ello hay que comprender que el cambio de dueño solo se perfecciona cuando así lo refleja el certificado de tradición, lo que implica que hay que registrar esa escritura en el folio de matrícula inmobiliaria. Les sugiero que antes de realizar cualquier negocio tenga totalmente claro el hecho de que una cosa es una promesa de compraventa, otra un contrato que se firma ante notario y otra totalmente distinta la formalización de la venta por medio de escritura pública. El Código Civil establece que las cosas pueden venderse y negociarse siempre y cuando no estén prohibidas por la ley y también aclara que no tendrán validez los contratos que tengan por objeto transferir un inmueble embargado a menos que el juez lo autorice o que el acreedor dé su autorización. Ahora resolvamos la duda más importante. ¿Por qué si la ley dice claramente que no es válida la venta de inmuebles embargados, sí se puede realizar el negocio por notaría y por escritura pública? La respuesta está en que si usted mira con detenimiento la norma, en realidad lo que ella dice es que sí será válida la compraventa siempre y cuando la transferencia, es decir, el cambio de dueño, esté sujeto a la autorización del levantamiento del embargo.
Antes de que le duela la cabeza, el resumen del problema está en que la ley permite que los contratantes acuerden la venta del predio como mejor les parezca, pero deben pactar que el registro de la escritura estará sujeta al momento en que se haya cancelado el embargo. Más allá de las formalidades notariales y de registro, en esencia los contratos son acuerdos de voluntades y que si se respeta lo establecido en las leyes, no hay nada que impida que las partes acuerden lo que mejor les parezca. Los negociantes pueden acordar el pago del precio en muchas cuotas, acordar la entrega antes o después de pagar, pero también pueden sujetar el cumplimiento de las obligaciones a plazos o condiciones. Y es que eso es precisamente lo que dice la ley y la jurisprudencia, que si las partes acuerdan en la escritura que el cumplimiento está condicionado al levantamiento del embargo, sí es válido el contrato, pero que si no lo aclaran de esa manera, el contrato no tendrá validez. Si desea entender a profundidad en qué consiste la validez y nulidad de los contratos, le dejo el enlace del video en que hablo del tema. Como esta es una cuestión especialmente confusa, la solución está en que se asesore con un abogado, preferiblemente con un especialista en contratos, para que proyecte los alcances de las obligaciones y posicione al levantamiento del embargo como eje fundamental del cumplimiento del contrato. Aquí la pregunta natural es, ¿qué pasa si ya hice la compraventa y no especifiqué el levantamiento del embargo? En ese caso, se entiende que el contrato será nulo y significa que la asesoría profesional es urgente, porque el otro contratante podrá realizar reclamaciones judiciales con base en la nulidad del contrato y a usted deben quedarle claras sus vías de acción dependiendo de lo que haya pagado o si entregó la casa o terreno. Mi obligación es explicarle la teoría para que quede clara la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes, pero la tarea no está terminada hasta que le explique por qué me parece tan mala idea negociar sobre inmuebles embargados. Y empiezo diciendo que cuando uno sale a la calle a mirar los negocios que hace la gente, se encuentra con que no diferencian entre contrato, promesa y escritura, por lo que menos van a tener el conocimiento para estipular cláusulas tan complejas. Y es que en realidad no tienen por qué saberlo, pero sí tienen el deber de asesorarse, cosa que tampoco hacen y eso sí es reprochable. A los compradores tengo que preguntarles con todo el respeto, ¿no existe otro lote que pueda comprar? ¿De veras es obligatorio comprar justo el predio que está embargado? Y también me permito cuestionar al vendedor, porque no hay mayor tranquilidad que vender un inmueble cuando ya está saneado, en vez de ponerse a apostar y sujetarse a reclamaciones solo por haberse apresurado a vender de buenas a primeras. A mí en lo personal me generaría mucha desconfianza el hecho de que exista la anotación de un embargo y que el dueño no haya solucionado el inconveniente. También soy consciente de que cada caso es distinto y que hay eventos en que los embargos son letra muerta en el certificado de tradición o que es inminente el levantamiento. En Colombia no hay un litigio igual al otro y la diferencia siempre radica en lo que pactan las partes y lo que pretenden a partir del cumplimiento o de lo que no se acordó de debida manera. Espero que a partir de todo lo que hablamos hoy le haya quedado clara la importancia de hacer un análisis del contrato de compraventa que va a realizar, revisar a profundidad la documentación del inmueble que le interesa, visitarlo personalmente para acreditar las afirmaciones del vendedor y en última instancia hacer un examen de conciencia para establecer si realmente está dispuesto a asumir el riesgo de comprar un predio con una medida cautelar. Porque hoy aprendimos que si bien se puede negociar sobre bienes embargados siguiendo las disposiciones legales, eso no quiere decir que sea buena idea realizarlo en la totalidad de los casos. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.